De Efraín Tinta, investigador de la Fundación Tierra. Estimado Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarte a través del Zoom. Hablemos un poco acerca de este informe que ustedes han emitido. Ayer hablamos con un representante del ABT y él decía que nos estábamos acercando a las 3 millones de hectáreas quemadas. Sin embargo, ustedes hablan de más de 4 millones de hectáreas. ¿Cómo se hace este estudio? ¿Cómo se hace la investigación? Buenos días, Efraín, adelante. Sí, hola, muy buenos días. Un cordial saludo para ti, Irian, y para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Sí, efectivamente, los datos que la ABT nos muestran han sido calculados hasta el 20 de agosto. El 19-20 de agosto teníamos, por suerte, un mal clima en la zona y los incendios estaban un poco en bajada, se puede decir. Más o menos se estima que habían alrededor de 600 a 800 focos de calor, pero los siguientes días, el 21, 22, 23 de agosto, se han activado con más fuerza los incendios en el departamento de Santa Cruz principalmente, y los focos de calor en el departamento de Santa Cruz hasta el 26 de agosto llegaban casi a los 1.600 focos de calor. En pocos días, en menos de 8 días, se ha duplicado con mayor intensidad en las áreas de quema, y por eso es que también varía el cálculo de superficie. Nosotros en la Fundación Tierra hemos obtenido datos del 26 y del 28 de agosto y con esa información hemos llegado a los 4 millones de hectáreas, estimado Igor. Ahora, Efraín, es muy triste el tener estas noticias, el entender de que existen tantos focos de calor. Bueno, si bien se contempla o el satélite capta muchas veces, según lo que informaba la semana pasada la senadora Cecilia Requena, calaminas que han estado expuestas durante mucho tiempo al sol también podrían tomarse como focos de calor, pero muchos de ellos sí son chaqueos. Y Así la es. gente no termina de entender por qué el propio hombre le hace tanto daño a la naturaleza, a este espacio que nos brinda el oxígeno, a este lugar que nos brinda la posibilidad de tener lluvias. Es inconcebible, no se entiende, porque claro, si yo estoy chaqueando para tener un cultivo y ese chaqueo se convierta en un incendio, lo más probable es que deje de tener lluvias. Entonces me estoy haciendo daño yo mismo como productor, Efraín. Sí, efectivamente es un problema muy serio lo que está pasando en la Amazonía de nuestro país, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y probablemente el norte de La Paz también. Y el problema no es tan simple como se ve, ¿no? Es muy complejo. Yo diría que hay como dos problemas en este momento. Uno es la oportunidad política que tenemos, en el sentido de que se están promocionando leyes que permiten la ampliación de la frontera agrícola, normas que permiten este paquete incendiario que hablan algunos compañeros, ¿no? Pero también es esta forma de extractivismo que tenemos en nuestro país. El extractivismo le está haciendo daño a nuestro país porque estamos utilizando, estamos extrayendo todo lo que se puede a la madre tierra sin pensar en las consecuencias futuras que esto puede tener. Las próximas generaciones no nos van a perdonar lo que está ocurriendo en este momento. Lo que en 100 años probablemente se hacía antes, lo estamos haciendo en menos de 10 años, ¿no? Estamos ampliando la frontera agrícola para hacer un cambio de uso de suelo, para transformar esas zonas de vocación forestal a producción de cultivos. Y estamos hablando de cultivos industriales, de monocultivo, estamos hablando de productos que ni siquiera van a llegar a la canasta familiar. Entonces, ese es el problema en este momento, estimado Ilio. Ahora, ¿qué informe, qué reporte tienen ustedes sobre el daño que está causando a la fauna, por ejemplo? Es triste ver algunas imágenes de algunos animalitos quemados. Ayer un matutino cruceño mostraba unas imágenes de las parabas
que gritaban al ver el fuego. ¿Qué informe tienen, Efraín, sobre este tema? Sí, los datos que hemos obtenido, querido Iden, son todavía preliminares, no son definitivos porque los incendios forestales en Bolivia todavía continúan. Los datos que hemos obtenido probablemente ya no son los que hay en este momento y es bien complicado hacer esta evaluación nacional porque hay que revisar, comparar imágenes de satélite, hay que volver a ver cuánto ha avanzado y hay que comparar con los focos de calor. Te digo todo esto porque igual los datos que hemos calculado, por ejemplo, para San Matías, para el área protegida, eran alrededor de 900.000 hectáreas. Si esto continúa, vamos a llegar al 1.000.000 de hectáreas probablemente. Como tú dices, efectivamente se está afectando la biodiversidad que hay en nuestro país, en esas áreas protegidas, y también estamos afectando no solamente la vida silvestre que hay en el lugar, estamos afectando también de manera directa e indirecta el ciclo del clima, porque estamos dando cobertura vegetal y esto tiene su efecto directo en el incremento de la temperatura y esto va a tener sus efectos, por supuesto, en la producción, en la calidad de vida de la gente. Estamos respirando un mal aire estos días, ¿no? Y esto es producto de las quemas también que hay en la Amazonía de Bolivia. ¿Tú crees que es momento de declarar emergencia nacional? Alguien por ahí decía que las autoridades deberían decretar ya emergencia nacional para poder fortalecer esta lucha contra los incendios. Sí, yo valoro mucho el esfuerzo que está desarrollando nuestros bomberos voluntarios en la zona, ¿no? Hay muchos equipos desplegados, hay mucho compromiso de parte de la gente, pero incluso defensa civil, pero creo que ya es insuficiente por la cantidad de incendios descontrolados que no solamente están afectando a nuestros parques, nuestras áreas protegidas, también están afectando a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, y ahí los municipios con sus escasos recursos muy poco pueden hacer. Entonces creo que esta es una situación donde se debe evaluar bien las capacidades que tenemos como Estado, como gente, digamos, del lugar y por supuesto hay que pensar ya en acciones un poco más grandes. Declarar emergencia a nivel municipal, a nivel departamental, de acuerdo, pero esta ya es una emergencia nacional, querido Ife. Querido Efraín, a ver, otro tema también importante, esta normativa, este decreto supremo que está siendo reglamentado por la ABT y que podría sancionar de forma más drástica a quienes queman, pero por el otro lado está la espectacular justicia que tenemos, porque realmente cuando uno habla de justicia en Bolivia, habla de las cosas más decepcionantes que existen, fiscales que dejan en libertad a quienes deberían estar tras las rejas por estos temas, por ejemplo, jueces que también tienen su responsabilidad. ¿Cómo se puede trabajar en este tema, Efraín? Sí, yo creo que deberíamos participar todos en este mecanismo de control, ¿no? Aquí debería haber un control un poco más social. No hemos terminado de hacer estos datos, pero una cosa que tal vez valdría la pena también comparar es cuánto daño está haciendo la propiedad empresarial, la propiedad mediana, la propiedad individual con relación a los incendios. Y efectivamente, hay leyes que autorizan, por ejemplo, planes de desmonte para 20 hectáreas para la pequeña propiedad y aquellos que se salen fuera de esa norma tienen un valor muy bajo de pago, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 bolivianos con 50 centavos por hectárea, por ejemplo. Entonces, es muy poco, ¿no? Por un lado. Ahora, dicen que van a un poco fortalecer las normas para aplicar, digamos, mejores mecanismos. Creo que ya es un poco tarde. Tarde porque han autorizado las quemas hasta el mes de agosto, o mejor dicho, hasta julio, y desde agosto ya se supone que no están autorizadas estas quemas, pero agosto, septiembre, octubre son los meses donde más bien es donde hay más incendios forestales. Entonces,
creo que no está claro el rol de nuestras instituciones en el sentido de mecanismos de control. Y por eso creo que es necesario que la sociedad civil, todos un poco podamos pronunciarnos al respecto y exigir a nuestras autoridades que se cumplan estas normas también. Bueno, ojalá que haya una recapacitación por parte de las autoridades en general para poder sancionar a esta gente que está haciendo tanto daño al planeta. Efraín, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchas gracias a todos y bueno, hasta pronto. Bueno, ahí estaba Efraín Tinta, él es investigador.